el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quien nació el 17 de diciembre de 1936. Estamos en el programa El Último Café con el Papa Francisco, un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Estamos analizando con Hans Schuster la etapa de su sacerdocio, de su inicio, realmente de su vida. Hoy vamos a comentar algunos detalles que son interesantes, poco conocidos generalmente para la mayoría de todos nosotros, respecto a desde su niñez, su educación, algunos detalles de ese estilo que creemos pueden ser de interés para todos y cada uno de ustedes. Entonces, vamos adelante con esta propuesta, Hans. Muchas gracias, Eduardo. Cordial saludo para ti y para nuestra amable audiencia. Como lo acaba de comentar Eduardo, en estos programas, con ocasión de los 10 años del pontificado de Papa Francisco, estamos recordando los antecedentes de la vida de Jorge Bergoglio para llegar luego a desembocar en la elección que hicieron los cardenales el 13 de marzo del 2013, hace 10 años. Nos hemos adelantado un poquito al calendario para preparar estos programas, porque la fecha exacta es el 13 de marzo, donde se cumplirían los 10 años del inicio del pontificado de Papa Francisco. Y queremos compartir con ustedes, como ya lo dijo Eduardo, los elementos biográficos de Jorge Bergoglio, todo su recorrido para luego desembocar en el cónclave que lo eligió como papa y también que asumió el nombre de Francisco, y oiremos de viva voz del papa los motivos y razones por los cuales escoge ese nombre. Entonces, comencemos, Eduardo. Muy bien. Resulta que un periodista, Lodi Ferruccio Palavera, escribió un libro muy interesante que puso como título Yo hice cristiano al Papa. El que hizo cristiano al Papa fue el padre Enrico Pozzoli, un sacerdote nacido en Sena, Lodigiana, en 1880 y quien falleció en Buenos Aires 81 años después. Este sacerdote, del cual el Papa Francisco lo definió como un santo, y a la vez como un misionero, como muchos otros que abandonó Lombardía para ir a Argentina durante los años de la emigración italiana a América Latina, a comienzos del siglo XX. Don Enrico Pozzoli, muy interesante, esa historia de él tiene que ver con un elemento muy interesante. Él vino a la Argentina o fue a la Argentina y fue protagonista de varios momentos. Miren este detalle tan interesante. Fue el intermediario por quien se conocieron Mario Bergoglio y Regina Sibori, padres del padre de Jorge Mario Bergoglio. Ese mismo padre fue quien los casó y siempre fue quien ayudó a los padres de Jorge Mario a aceptar el deseo de su hijo mayor de ingresar al seminario. Eso veremos que más adelante cómo es el asunto. Entonces, el Papa Francisco dice precisamente que este don Enrico Pozzoli pasaba horas y horas en el confesionario y con los años se había convertido en el punto de referencia de todos los salesianos de Buenos Aires y de las comunidades aledañas. Dice también que fue un gran confesor. Entonces aquí hay un personaje muy interesante, muy desconocido, como dice por ahí el autor, un santo de esos que están como al lado y que no conocemos porque nadie nos comparte la información sobre él. Enrico Pozzoli, entonces un hombre muy interesante que tuvo influencia en la vida del niño, porque lo bautiza, precisamente es que lo bautiza el día de Navidad, 7 días después de su nacimiento,
8 días, el día de Navidad de 1936. Él bautiza al Papa y por eso el título del libro, Yo hice cristiano al Papa. Exactamente. Y habría que destacar lo siguiente. El padre Pozzoli era salesiano. Y aquí hay una relación interesante. Don Bosco era del Piamonte. Piamonte es el lugar originario de los papás de Jorge Bergoglio. Son inmigrantes que venían del Piamonte. De hecho, la capital del Piamonte es Turín. Y ese fue el escenario donde nació San Juan Bosco y donde él fundó a los salesianos. Entonces, también hay esa relación como afectiva de ser de la misma región. El padre Pozzoli era también de allá. Los salesianos tuvieron origen en el Piamonte, que era el lugar nativo de los papás de Jorge Bergoglio. De hecho, no hace mucho estuvo el Papa en el Piamonte visitando a sus parientes lejanos porque ya muchos murieron, otros son mayores. Él recorrió los pasos de sus ancestros en el Piamonte italiano y entonces se me ocurre hacer esa relación. Los salesianos y Don Bosco nacen en el Piamonte, los papás de Jorge Bergoglio son de allá, hay esa relación y a distancia de kilómetros, vea que el padre Enrico Pozzoli, salesiano, llega a Buenos Aires y es una conexión también con el Piamonte, por ser salesiano, una conexión con Don Bosco, que era de allá. Entonces hay unos vínculos de tierra, emocionales, de paisanaje, muy interesantes. Y que es la experiencia que viven también muchos migrantes, más sobre todo cuando vienen de un continente diferente, pues reunirse, agruparse, apoyarse los que se conocen, los que saben sus costumbres, los que tienen pues ciertas tradiciones. Es interesante eso que estás anotando, Hans. Por eso también en esta crónica que es de la agencia de noticias de los salesianos del año, hace 2 años, del 8 de noviembre del 21, dice también el que presenta la historia, el autor de este libro, dice que él cuando tenía el libro más o menos listo, encontró que había algunos vacíos y entonces le pidió al Papa que le ayudara. Precisamente dice textualmente ese autor, cuando en 2020 terminé el primer borrador del libro, me di cuenta que tenía algunos agujeros sustanciales. La única persona que podía llenar esos vacíos en mi investigación era el Papa. Así que le escribí a Francisco para decirle que estaba elaborando una biografía del sacerdote que lo había bautizado. Pero nunca imaginé que me llamaría e invitaría a la casa de Santa Marta para una entrevista privada de 1 hora. Gracias a esa entrevista exclusiva, no solo pude llenar los huecos de mi historia, sino que prácticamente tuve que reescribir el libro. Pues era por eso el Papa tenía mucha información que este autor, este escritor, pues no tenía y que le obligó precisamente a reescribir, a completar su libro. Por eso llega a afirmar más en otro momento que Don Pozzoli, que es el personaje del libro, Don Pozzoli había sido muy importante también en la visión histórica de la vida de los campesinos de la zona de donde ellos venían, Lodi, entre los 2 siglos y las misiones salesianas, como tú anotabas ahorita, en la Patagonia en los mismos años. Entonces, ahí confluyó un elemento de vecindad, de un sentido misionero, de un sentido de compartir, de ayudarse unos a otros para poder salir adelante. Y entonces dice también que con el libro se reconstruye con muchos detalles la relación entre toda la familia Bergoglio y este salesiano tan
querido, tan apasionado, que era muy fuerte en la fotografía y por reparar relojes. Eran como los hobbies de este sacerdote, amigo de la familia de Bergoglio y por tanto amigo del Papa Francisco, que lo va a reconocer y va a destacar eso en el año 2020 como es insistencia. Ese libro, Yo hice cristiano al Papa, fue publicado precisamente por la Editorial Vaticana. No sé si se pueda conseguir por acá, pero me pareció interesante la nota y veremos a ver si se puede tener algún acceso a esta obra. Así es. También debe destacar que Jorge Bergoglio, niño adolescente, estudió un grado en uno de los colegios salesianos. O sea que el ambiente inicial de Jorge Bergoglio tuvo mucho que ver, mucha relación con los salesianos a través del padre de Don Pozzoli y a través de, pues, que fue el artífice de que sus papás se conocieran, fue el que presenció la boda, fue el que bautizó a Jorge Bergoglio. O sea, era como el sacerdote de la familia, ¿cierto? Y, y también la influencia, pues, de este sacerdote como buen salesiano, y también Jorge Bergoglio cursó el 6º grado, nos dicen los biógrafos, en un colegio salesiano. Entonces podemos ver cómo el ambiente en el que creció, tenía mucha influencia salesiana a través de Don Pozzoli, que estaba muy cercano a la familia. Y eso que anotas es muy interesante, Hans, porque este colegio se llamaba Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en Ramos Mejía, Argentina, obviamente. Ahí el Papa cursó el 6º grado en 1949. Entonces, con motivo de los 90 años de fundación de ese colegio tan querido para él, entonces le escribió una carta al señor Daniel Joaquín Blanco Mengoni, que era el vicedirector general de esa escuela, de ese colegio. Le escribió una carta que me gustaría, Hans, que tú la leyeras porque ahí tiene unos detalles muy interesantes y luego la comentamos. Con mucho gusto damos lectura a la carta que dirige Papa Francisco con ocasión del 90 aniversario. Dice así: querido hermano, con ocasión del 90 aniversario de fundación de la obra de Don Bosco en Ramos Mejía, me dirijo a usted y a todos los miembros de esa querida familia salesiana. Me uno a vuestra acción de gracias por todos estos años sembrando la alegría del Evangelio en tantos niños y jóvenes y llegando al corazón de tantas familias y periferias de la sociedad. Recuerdo con gratitud cuando cursé como interno el 6º grado en el colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en 1949 y recibí esa formación al estilo de Don Bosco, abierta al trabajo, la creatividad y la alegría. La vida de colegio era un todo y no había tiempo para aburrirse. El estudio, la convivencia, la oración, la atención a la gente más pobre, las actividades manuales, todo lo que hacíamos y aprendíamos tenía una unidad armoniosa y nos preparaba para la vida con sentido de responsabilidad y horizonte de trascendencia. Los animo a seguir vuestra labor cotidiana en esta perspectiva, teniendo presentes las palabras de San Juan Bosco. La santidad consiste en estar siempre alegres, que esa alegría que brota del encuentro con el Señor se refleje en cada una de las actividades que realizan para que el Evangelio se irradie y llegue a todos. Que Jesús los bendiga y María Auxiliadora los cuide con protección maternal. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. Ahora entiendo que desde aquí la insistencia del Papa en muchas de sus intervenciones en hablar de la alegría y en sus documentos
que insiste que el cristiano debe ser alegre. Entonces, aquí descubro la influencia de los salesianos, de Don Bosco, para hablar el Papa de la alegría. Si pudiéramos hacer el rastreo en sus intervenciones, entiéndase, conferencias, alocuciones, homilías y en sus textos, en sus documentos escritos, él hace frecuente alusión a la alegría y descubro pues aquí el origen de esa fuente que bebió de la pedagogía de Don Bosco. Exactamente, Hans. Ese es un comentario que salta a la vista, podríamos decir. Recordemos que los salesianos aplican la pedagogía preventiva. Ellos trabajan mucho a ese punto. Ese es como el toque personal propio del carisma, propio de la congregación, de la educación, de la obra que ellos desarrollan. Lo preventivo, entonces ellos por eso desarrollan e insisten en que los mismos salesianos, todos los salesianos, desarrollen alguna característica que tenga que ver con las artes, con la música, con la magia, con el circo, cosas que ayudan precisamente a que los jóvenes se ocupen en otras cosas diferentes y no se quedan, como pasa muchas veces, ahí en la esquina cayendo en la posibilidad de la droga o de malos hábitos. Entonces, para ellos es muy importante la parte preventiva. Y eso, como anotas tú muy bien, lleva a eso que él dice cuando habla de que la vida dentro del curso, dentro del colegio, era un todo. Porque allí dice entonces que se combinan el estudio, la convivencia, la oración, la atención a la gente más pobre, las actividades manuales. Entonces, como que ese elemento impregna, sobre todo en un joven de 13 años, en una etapa muy importante de su vida. Seguramente también eso del padre que estuvo tanto tiempo con ellos cercano, insistió y se movió en esa dirección, entonces permite que las personas vivan eso que tú estás anotando, la alegría, así como tú dices, mira que su primera encíclica, ya como pontífice, nos va a hablar de la alegría del Evangelio. Entonces, ese es un tema muy importante, muy presente en todo su pensamiento, en todas sus intervenciones. Y yo también me atrevería a decir que el tema de la creatividad, la insistencia en la oración, el papel de la oración, como un elemento muy importante en la vida de las personas. Entonces, tenemos aquí un aporte muy interesante y que tiene su historia. Tenía 13 años, entonces hace 70 años más o menos que ocurrió esta situación que estamos mencionando. Bueno, podemos mirar otra cosa, también que tiene que ver como con el tema de su ordenación. Ya pasemos un poquito, avancemos un poco de su ordenación, porque hay un artículo muy interesante, publicado precisamente también por los salesianos, en que ellos hacen memoria de los 50 años del Papa Francisco. Ellos dicen que el 13 de diciembre de 1969, Jorge Mario Bergoglio, 4 días antes de cumplir sus 33 años, fue ordenado sacerdote. Su vocación se remonta al 21 de septiembre de 1953. Este es un detalle muy interesante porque él tiene la fecha muy clara y nos lo cuenta cuando lo han consultado, lo han entrevistado y le preguntan sobre cómo fue que surgió su vocación. Él va a contar una historia muy interesante que vamos a tratar de recordar aquí ahora. Mira que es una fecha interesantísima también, 21 de septiembre, porque es la fecha en la que se recuerda al apóstol San Mateo. Imagínate, una fecha muy importante, un evangelista con esa fuerza que tiene San Mateo, interesantísimo. Me parece muy, muy, muy interesante, muy valioso lo que ocurre en este momento. Nos dice precisamente que quedó grabada la oración que escribió aquel memorable día. Y entonces este artículo de la Agencia Nacional Salesiana trae una parte de ese mensaje que él escribió. Creo
que en la historia que fue traspasada por la mirada de amor de Dios y en el día de la primavera, 21 de septiembre, me salió el encuentro para invitarme a seguirle. Y espero en la sorpresa de cada día que me acompañarán siempre hasta este encuentro definitivo con ese rostro maravilloso que no sé cómo es, que le escapo continuamente, pero que quiero conocer y amar. Entonces, 21 de septiembre de 1953 es el día de la vocación del Papa Francisco. Así es, y posteriormente como relación con la fiesta del día de su ordenación, va a escoger luego posteriormente el lema, miserando atque eligiendo, que es también una alusión a la fiesta de San Mateo, aunque también es un texto extraído de San Beda el Venerable en una de sus homilías. Sin embargo, también tiene esa relación directa con la fiesta de San Mateo, que fue justo el día de su ordenación. Cuando tú mencionabas hace un rato, Eduardo, lo de la alegría en Don Bosco y los rasgos de la educación preventiva, y hablaste de la magia, me acordé de una frase de Don Bosco que dice que el mago tiene al diablo en las manos y a Dios en el corazón, porque él hacía muchos trucos de magia para entretener a los estudiantes, a los jóvenes, y eso fue uno de los elementos que utilizó como pedagogía para atraer a los jóvenes de la época. Entonces, simplemente quería mencionar eso. Estupendo, estupendo anotación, importante. Volvamos sobre el tema de la vocación. Precisamente hay un libro que se titula El Jesuita, Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio. Allí entonces él cuenta cómo fue que descubrió su vocación esa mañana del 21 de septiembre, que también, además de la fiesta de San Mateo, se recuerda San Mateo, se celebraba también en Argentina tradicionalmente el Día del Estudiante. Ese día entonces él había decidido pasar por la iglesia, donde se encontró con el padre Duarte, un sacerdote que no había visto nunca antes, pero que le transmitió la sensación de una gran espiritualidad. Se confesó con él y en ese momento sintió en el corazón la llamada para ser sacerdote. Y dice el Papa Francisco exactamente lo siguiente: fue el estupor de encontrarse con alguien que te está esperando. Qué maravilla de frase. El estupor, la sorpresa, la gran sorpresa de encontrarse con alguien que te está esperando. Aquí hay un elemento también muy importante, esa experiencia del encuentro con Jesús, que él ha venido insistiendo a tiempo y a destiempo, siguiendo el mandato de Jesús. La importancia de movernos, de llevar, que el papel de todos los cristianos es ayudar a que los demás puedan vivir ese encuentro personal con Jesús, porque ese encuentro personal con Jesús, como dice el Papa, es la sorpresa, es como la maravilla de saber que me encuentro con alguien que siempre me ha estado esperando. Eso me parece que es fundamental y es lo que lleva precisamente a la experiencia de la alegría, de anunciar, al compromiso de animarse a contarle a otro la experiencia del encuentro personal con Jesús, del amado, del que siempre nos está esperando. Esa experiencia es fundamental, es la que anima y nos puede animar y nos debe animar a llevar precisamente a participar en la tarea de la evangelización. Ahora que estamos hablando del sínodo, pues uno participa en el sínodo y se entusiasma y ayuda y colabora porque ha vivido la experiencia personal de Jesús. Por eso, aunque me distraiga un poquito de lo que estamos reflexionando, me parece que este es uno de los elementos claves para poder lograr esa reactivación del laicado, esa reactivación de las personas que a veces
recibimos el bautismo cuando éramos muy pequeños, que no hemos tenido la experiencia del encuentro personal con Jesús y por eso nuestra fe es débil. Fácilmente nos abandonamos porque un sacerdote dijo, porque hubo tal noticia, porque tal cosa pasó, pero no porque hemos vivido la experiencia con aquel que nos espera sentado. Finalmente, porque el tiempo se nos está agotando, solo quiero anotar en la memoria de Jorge Bergoglio está muy presente el día que sintió la vocación, 21 de septiembre, aunque su ordenación fue un 13 de diciembre. Infortunadamente se nos termina el tiempo. Agradecemos a nuestra audiencia su amable sintonía y los invitamos en el próximo programa donde continuaremos este relato tan interesante. Doy paso a Eduardo para la despedida. Gracias y bueno, a todos nuestros radioescuchas, agradecerles el que nos sigan participando con nosotros, caminando con nosotros, caminando en la línea que el Papa Francisco en su vida nos puede ayudar a poder vivir más intensamente nuestro compromiso. Muchas gracias, los esperamos en nuestro próximo programa.